Asimismo, les pedimos poder generar cada una de sus preguntas o consultas a través del chat, identificando el nombre del expositor a quienes van dirigidas, y estas serán contestadas una vez finalizada la ronda de presentaciones. Habiendo entregado estas informaciones, damos el inicio oficial a esta actividad. Estimadas y estimados asistentes, tengan muy buenas tardes y sean bienvenidos al quinto comité ampliado denominado Desarrollos y Tecnologías para enfrentar la crisis hídrica, una actividad que es organizada por nuestro consorcio Centro Tecnológico del Agua Quitayanco, que es financiado por Corfo y ejecutado por la Universidad de La Serena a través del laboratorio PROMRA en conjunto con los laboratorios SEASA y también CASALAC, contando con Minera Los Pelambres como asociado. Saludamos a todos y todas quienes se suman a esta actividad. Destacar también que el objetivo de esta jornada es dar a conocer algunas soluciones tecnológicas que Quitayanco ha generado para servicios sanitarios rurales y también referido a nuevas fuentes de abastecimiento de agua. Invitamos a continuación al subgerente de transferencia, difusión y empaquetamiento de nuestro consorcio, el señor Luis Reynoso. Buenas tardes a todos, a todas, por compartir este tiempo, digamos, le agradecemos expresamente también nuestro director, don Pablo Álvarez Latorre, les extiende un saludo y un agradecimiento por el espacio que se han generado en su agenda para compartir con nosotros. Bueno, la descripción ya la hacía Camila. La idea hoy día es poder presentarle algunas tecnologías y al final tener un espacio de conversación más concentrado para conocer vuestras observaciones y formas de ver las soluciones que les presentamos. Así que, de nuevo, muchas gracias y que sea una muy provechosa jornada. Hasta luego. Muchas gracias, Luis. También comentarles que durante esta tarde vamos a tener 3 presentaciones y un conversatorio final, y para dar inicio a esta ronda de exposiciones invitamos a continuación al ingeniero agrónomo Aldo Tapia, quien es director de la línea de embalses subterráneos y quien hoy nos presenta la presentación, titulada Servicio de Identificación de Sitios para Instalación de Embalses Subterráneos. Muchas gracias, Camila. Me imagino que se está compartiendo bien la pantalla. Sí. Es que no es así. Ya, muchas gracias. Déjame reiniciar el timing. Ya. Bueno, gracias por la presentación, Cami. Yo les vengo a presentar dos cosas en realidad. Una es el servicio de identificación de sitios para la instalación de embalses subterráneos, y otra que también es algo que se ha desarrollado a partir de esta línea de investigación, que son los sistemas de telemetría, que bueno, me imagino que ya bien los conocen, relacionados a los recursos hídricos, pero en este caso a partir de desarrollo local, que es lo que hemos estado haciendo durante el último año. Bueno, vamos a comenzar entonces primero con el servicio de identificación de sitios. Bueno, este servicio, ¿de dónde nace? Nace esencialmente a partir de un desarrollo que ya lleva hartos años acá en Coquimbo, que son los sistemas de embalses subterráneos, que es justamente para la cosecha de agua lluvia. Bueno, ¿qué significa la cosecha de agua lluvia? Colectar y almacenar el agua después de un evento de precipitación para un uso posterior, no para un uso inmediato. Bueno, hay una forma bastante efectiva de poder conservar el agua y evitar que el agua a una quebrada vaya a dar quizá algún estero o finalmente al mar. Es una manera de poder conservar el agua en el sitio de generación. ¿De qué manera esta agua es cosechada? Bueno, el embalse subterráneo consta esencialmente de dos partes. Una parte que es una barrera transversal, que en este caso está hecho de gaviones, y también un muro subterráneo que está hecho con una lámina plástica que generalmente es de HDPE. ¿En qué consiste esto? Bueno, la barrera transversal es aquella que impide el flujo directo del agua después y durante, o sea, durante y después de un evento de precipitación. El agua se empieza a acumular, aguas arriba de la barrera, el agua empieza a generar fuerza, o sea, empieza a generar peso y se empieza a infiltrar en el suelo.
Entonces, justo donde está la barrera, se construye una zanja, se coloca una membrana de HDPE y que actúa como muro subterráneo. Hay dos maneras, como ahí aparece justamente como A y B, dos maneras de ocupar este tipo de obra. Uno, utilizando directamente esta obra para generar un embalse subterráneo para acumular el agua ahí, para después extraerla mediante una noria construida agua arriba de la barrera, muy cercana a la barrera. Y la otra alternativa es que el muro que se construye con membrana plástica no llegue directamente al material parental y que permita la transición del agua de forma lenta entre el espacio que está agua arriba de la barrera hacia aguas abajo, recargando posibles napas subterráneas que se encuentran más adelante. Bueno, como una barrera que está construida con gaviones principalmente, tiene hartas ventajas con respecto a este tipo de obra. O sea, este tipo de construcción. Porque de hecho los gaviones son fáciles de poder instalar, son relativamente baratos, simplemente hay que acopiar rocas o piedras del lugar donde se está instalando la barrera, juntarla ahí con una malla metálica. Además, son bastante sólidos, resisten diferentes tipos de condiciones meteorológicas, entre ellas obviamente exposición al sol durante mucho tiempo, entre otras cosas. Entonces estos gaviones ayudan a la estabilización de la quebrada, previniendo que haya una erosión excesiva. También previene si es que la zona que está agua abajo de esta barrera transversal tiene problemas con respecto a la erosión, ya sea por falta de vegetación o por la pendiente que pueda tener o por el material o el tipo de partículas que presenta el sector agua abajo, obviamente va a estar soportando la erosión que pueda venir de agua arriba. Y de esta manera se hace un control de erosión y en consecuencia, ¿cómo se llama? Se mantiene la estructura del suelo. También como, bueno, esta barrera tiene un tope, en el caso de que alcance el máximo, si es que tenemos algún evento considerable en términos de precipitación, también ayuda al control de la velocidad del agua. Es decir, bueno, va a estar acumulando agua hasta llegar a cierto tope y después bueno, va a llegar el agua al nivel de la garganta de la barrera, del vertedero, y de ahí recién empieza a verter la agua hacia abajo. Por ende, ayuda bastante al control de la velocidad y en consecuencia también a la erosión que se provoca durante un evento de precipitación. Entonces, en base a este tipo de obras, nosotros nos planteamos la pregunta de cuál es el lugar más adecuado para la instalación de este tipo de obras. Si bien, cuando se empezó a trabajar con este tipo de sistemas, se establecieron algunos pasos, algunas, digamos que información clave para poder estimar y posicionar la barrera dentro del territorio. Nosotros tomamos algunas de esas cosas, cambiamos un análisis que era un poco genérico a un análisis directamente a analizar cada una de las coordenadas presentes dentro de un área a analizar. Cambiamos ahí algunas cosas. eh, y generamos una metodología para poder determinar en base a información que tenemos, en base a información secundaria, a modelos digitales de elevación, a imágenes de satélite, en base a diferentes tipos de productos, poder estimar cuáles son los sitios que presentan la mayor aptitud para la instalación de este tipo de obras. Entonces, el servicio de identificación de sitios potenciales consta de tres etapas principales. Una es la evaluación general del área designada, que se hace en gabinete, se hace de forma virtual. Luego hay una fase de validación en terreno, a partir de la información que tiene el modelo de análisis de salida. Esa información se valida en terreno para ver si es que aquellas cosas en relación a la pendiente, aquellas cosas en relación a la forma del terreno, a la vegetación, entre otras cosas, son consistentes con lo analizado de forma digital. Finalmente, todo esto concluye en un informe técnico y obviamente también con los anexos, que son los productos que se ocuparon para generar este análisis. El público objetivo nosotros hemos pensado que son las comunidades agrícolas porque gozan de sitios comunes, de grandes sitios en común donde no hay perjuicio de tercero en el caso de la instalación de este tipo de obras, es decir, donde todos los comuneros comparten
una propiedad, también a entidades públicas, como podría ser bienes nacionales, y bueno, en el caso a particulares, también que tengan un terreno adecuado para poder hacer el análisis de este tipo de obras. Como les mencionaba recién, son tres los pasos principales. Uno, o sea, estoy diciendo otra cosa. Para poder implementar una barrera transversal, que es un embalse subterráneo, en un lugar dado, primero tenemos que seguir tres pasos. El primer paso es el que le estamos presentando ahora, que es el servicio de identificación de sitios potenciales. Pero luego, bueno, hay que realizar diferentes tipos de estudios para poder determinar el diseño de la barrera y también para poder determinar cuánta es la capacidad de agua que se puede colectar, em, y también el estudio estructural en cuanto a la zanja que se debe cavar y también a la cantidad de capiones que se deben utilizar para poder construir la barrera. Esos estudios, bueno, hay uno que es el topográfico, que también es una de las salidas de este servicio porque se realiza un levantamiento fotogramétrico para poder realizar, o sea, para poder levantar la topografía del lugar. Pero bueno, también hay que realizar el estudio hidrológico a partir de los análisis de estaciones o sea, estaciones meteorológicas cercanas al lugar para poder estimar cuánto podría ser la escorrentía del sitio. También se debe realizar un estudio hidráulico y bueno, lo que les decía recién, un estudio suelo para poder determinar la estructura del suelo y en base a ello poder diseñar la barrera. Y bueno, finalmente está la implementación, que es la construcción, el monitoreo y la gestión de este embalse subterráneo. Entonces, como les mencionaba, primero debemos delimitar un área a analizar, que esto va en función a lo que diga el usuario, donde ahí se definen los bordes del análisis. Luego, a través de un análisis multicriterio, que era el modelo que les mencionaba recién, se hace una evaluación del territorio asignando diferentes puntajes y en función del puntaje se hace lo siguiente, que es la selección del sitio con mayor aptitud. Este sitio no son coordenadas sencillas, es decir, son áreas, porque bueno, ahí no voy a entrar mucho en detalle el análisis, pero se van juntando aquellos sitios que presenten mejor aptitud y se va generando un análisis de buffer o sea, un análisis que va evaluando dónde hay una gran concentración de sitios con mejor aptitud. En base a eso se van designando áreas de mejor aptitud. Luego se hace una validación en el sector, donde, bueno, ahí se hace un levantamiento fotogramétrico, como recién les mencionaba, y finalmente, bueno, se genera un informe técnico y se entregan los resultados a partir de este informe. Entonces, esencialmente hay dos fases, una que es virtual y otra que es de terreno. Bueno, en la fase virtual está el análisis del área, la determinación de los puntajes y la selección de los sitios. Y ya en terreno se hace la verificación de los insumos virtuales y se realiza el estudio topográfico en aquel lugar. En resumen, es algo como lo que aparece eh, ¿cómo se llama? Diapositiva. A partir de un área analizada, se van generando estos sitios, estos conglomerados de mayor potencial para la construcción de barreras transversales. Luego se hacen los levantamientos fotogramétricos y se evalúan los resultados obtenidos a través de estos levantamientos y finalmente se hace una recomendación de cuál es el sitio con mayor aptitud en base a lo recopilado en terreno. Eso, bueno, disculpen que vaya tan rápido, pero por el tiempo. Eso por parte del primer servicio. El segundo servicio es el sistema de telemetría de recursos hídricos. Bueno, ¿para qué? Justamente para poder obtener mediciones frecuentes del recurso hídrico y variables asociadas también al recurso hídrico y obtener esta información en una plataforma web. ¿En qué público estamos pensando? En organizaciones de usuarios de agua, en agua potable rural, en agricultores y también en personas particulares. ¿Qué estaríamos monitoreando? Bueno, en base a los recursos hídricos superficiales, podemos monitorear canales abiertos, pozos de aquietamiento, como es lo que exige hoy en día el control de extracciones efectivas de recursos hídricos superficiales. También el flujómetro, si es que hay una captación o flujómetro dentro del sistema de riego posterior a la extracción superficial. También nivel de estanques y presión en el sistema. En el caso de recursos hídricos subterráneos, también hay un monitoreo a nivel de pozo, de flujómetro, estanques de agua, también presión del sistema.
¿En qué consiste este servicio? Bueno, primero se hace una evaluación de los requerimientos energéticos necesarios para implementar el sistema, ver si es que hay la posibilidad de poder conectarse a una red energética. En el caso que no sea así, se utilizaría energía fotovoltaica. También se hace un levantamiento de los requerimientos de información, es decir, qué variables quiere el usuario monitorear. Y también se hace una evaluación con respecto a los protocolos de comunicación a utilizar en base a la conectividad del mismo sitio donde se va a instalar el sistema de monitoreo. ¿Cómo funciona? Bueno, esencialmente se instala un sistema maestro, que es el que compila la mayor cantidad de sensores y que está monitoreando la mayor cantidad de variables, y también el encargado de enviar los datos por internet a la plataforma de visualización. Pero en el caso de que hayan algunas variables a monitorear que no estén cerca de este sistema maestros, también está la opción de ocupar nodos, en los cuales estarían monitoreando la variable y enviando la información directamente al sistema maestro, que es el encargado de, como les decía recién, de poder enviarla a la plataforma. Y en la plataforma web está la posibilidad de poder descargar los datos, de poder ver la información a través de un dashboard con gráficos, también con la misma visualización de la información, ya sea una tabla de datos. Y también está la posibilidad de utilizar un API cuya función es enviar la información desde estas bases de datos donde se está alojando la variable monitoreada a otra plataforma de información para, no sé, poner el caso de que, bueno, ya lo va a presentar más adelante Gabriel, ahí la plataforma de información que va a presentar Gabriel hace varias cosas relacionadas a la gestión del recurso aplicado a agua potable rural. Entonces esta información viaja a su plataforma, se alimenta la plataforma y en base a ella se hacen los posteriores análisis y cálculos. El sistema es básicamente como se ve aquí en pantalla. En el caso de que exista solamente la necesidad de utilizar un sistema único, se ocupa ahí el sistema ahí, como aparece, que es este sistema maestro, cual envía la información a la base de datos y la cual posteriormente se sube a la plataforma de visualización y análisis o se envía a través de una. En el caso de que se requieran nodos, hay sistemas más pequeños de menor requerimiento energético que están enviando la información al sistema maestro, el cual después es el encargado de subir la información directamente a la plataforma de visualización. ¿Cuáles son las actividades de las que consta este servicio para poder llegar a la instalación de un sistema de telemetría? Bueno, primero en terreno se hace, bueno, ya voy a entrar en más detalle, pero se hace el levantamiento de los requerimientos. Luego en el taller se construye el sistema y nuevamente volvemos a terreno a poder instalar el sistema. Entonces, la primera fase, bueno, como les he mencionado, la primera visita está el levantamiento de los requerimientos, la evaluación de los recursos disponibles, ya sea de comunicación como energéticos, y también una esquematización del sitio para poder definir la cantidad de cable, por ejemplo, que se debe instalar, la posición de los gabinetes, entre otras cosas. Luego en taller hacemos la preparación del sistema maestro, hacemos la preparación de los nodos en caso de ser necesario, y el ajuste de la plataforma creando esta nueva estación, por ejemplo, colocando cuáles son los tipos de gráficos que hay que implementar, colocando las unidades de medida, etc. Luego en terreno tenemos la instalación de estos sistemas y una evaluación del funcionamiento. Por ejemplo, les voy a dar algunas definiciones aplicadas a sistemas de agua potable rural. Por ejemplo, tenemos un sistema básico donde aquí solamente estamos midiendo el pozo, el flujómetro y el nivel del estanque, donde tenemos un sistema maestro que está en la caseta, donde está el flujómetro totalizador, que estaría levantando esa información, y sistemas nodos capturando la información en el pozo y en el estanque, enviándosela a este sistema maestro. Pero como también tenemos diferentes realidades y requerimientos de información por parte de los usuarios de APR, por ejemplo, acá hay un ejemplo donde además de estos elementos monitoreados que le había enseñado, o sea, que le había mencionado anteriormente, que componen el elemento de producción del sistema, en este caso estamos incorporando un sistema, o sea, un elemento para evaluar la distribución, que vendría siendo un flujómetro después del estanque donde se acumula el agua dentro de la APR. Pero como también existen varios casos de APR, y en realidad hay tantos casos como APR existen,
Hay algunas APR que tienen más pozos que otros o que tienen más estanques ubicados en puntos claves, por ende ahí se adapta el sistema en función a las necesidades que tiene el usuario. Como por ejemplo, les voy a presentar acá un ejemplo concreto. Tenemos un APR denominado Cárcamo acá en la región de Coquimbo, donde estamos monitoreando dos pozos que están cerca de la caseta, también, o sea, la caseta de distribución y donde se hace el tratamiento de las aguas. También tenemos monitoreo del flujómetro, ya sea el caudal instantáneo como el volumen total extraído, que componen el sistema maestro. Pero también hemos instalado un sistema de medición de flujómetro de salida de estanque, así como también nivel del estanque, en un estanque de acumulación de agua para la distribución del pueblo de Cárcamo. Entonces, bueno, lo que les muestro acá son los esquemáticos que les había mencionado inicialmente. Ahí tenemos algunas imágenes con respecto a esto y es ya como finalmente queda el sistema instalado. Entonces, en un caso estamos ocupando la energía de la misma caseta, en el otro caso estamos ocupando la energía, o sea, energía fotovoltaica para poder alimentar el sistema. Entonces, todo esto se va construyendo en base a los requerimientos que tenga el usuario y también a los recursos disponibles que se tengan en cada uno de los casos. Bueno, y disculpen que me haya pasado unos 3 minutos. Eso era lo que le quería mencionar con respecto a estos dos servicios. Bueno, el de evaluación de sitios potenciales de barreras transversales y también el de sistemas de telemetría de recursos hídricos. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de Aldo Tapia, director de la línea de embalses subterráneos de nuestro consorcio. Aprovechamos también de saludar a Rosa Román, quien es directora regional de Corfo Atacama y que hoy nos acompaña durante esta jornada. Hola, buenas tardes. Sí. ¿Está por ahí, señora Rosa? Hola Camila, buenas tardes. Disculpen que me incorporé un poco tarde, no estaba escribiéndome en el formulario. Pero acá Sí, no hay estamos. problema. Gracias. Bueno, siguiendo con el programa, a continuación invitamos al ingeniero agrónomo Sebastián Norambuena, director de la línea de recarga artificial de acuíferos de nuestro consorcio, quien nos presenta la exposición titulada Piloto de recarga artificial de acuíferos. Muchas gracias, Camila. Bueno, el servicio que les voy a presentar proviene desde el proyecto de piloto de recarga artificial de acuífero y se denomina identificación de sitios potenciales para poder implementar estos proyectos, ya sea con metodologías tradicionales que se conocen u otro tipo de metodología. Lo importante de este servicio es que nosotros logramos identificar mediante distinta información hidrogeológica zonas o áreas que son más idóneas para hacer este tipo de proyecto en un futuro y evaluar, por supuesto, después el diseño propiamente tal. Para continuar, el objetivo de este servicio es un poco lo que les mencioné, encontrar estos sitios idóneos, aptos en diferentes categorías para conseguir cuáles son las distintas áreas que tienen menor adaptabilidad para proyectos de recarga. Y lo que buscamos es que, por supuesto, podamos disminuir la incertidumbre cuando se realizan proyectos de este tipo, enfocados siempre en la sustentabilidad del agua subterránea y, por supuesto, la interacción que pueda tener con las aguas superficiales. O sea, uno de los objetivos de los proyectos de recarga que nosotros queremos impulsar con el consorcio es este tipo de objetivos, más que generar nuevos derechos de aguas para un particular, ¿ya? El propósito en sí es mantener este ciclo, mantener el ciclo hidrológico dentro de una cuenca, favorecer los caudales basales que se ven, por supuesto, disminuidos por distintos factores externos. Y nuestro producto principal que se entrega asociado al servicio es un reporte que consta de dos partes. Por una parte, la caracterización geográfica técnica de los sitios que se identifican. Y segundo, vienen siendo todas las cartografías e imágenes
donde tenemos identificado cuáles son las zonas idóneas para realizar estos proyectos y la información asociada como input para obtener este resultado. Siempre he trabajado en el área que se define por el usuario, por el cliente, el cual requiere de este servicio. ¿Qué se hace? ¿Cuál es la descripción? Se toma distinta información hidrogeológica principalmente. Acá vemos imágenes de geología, imágenes de niveles freáticos, que es un componente bastante importante a la hora de determinar cuáles son los lugares más idóneos, la conexión con el río, la conectividad que pueda tener, el tipo de material, el tipo de roca, toda esa información que se recoge a partir de distintos estudios que pueden haber desarrollado dentro del territorio, se recoge como información SIG y se trabaja en un software para ser procesada mediante una decisión de multicriterio. Esta última imagen destacada es el resultado final que se puede mostrar en un ejemplo, en una pequeña área, con una categorización de los sitios. Vamos a ver más adelante un producto más amplio. Por lo tanto, dentro de las actividades que contempla el desarrollo del servicio a la hora de ejecutarlo, se determina la zona de interés, se define, se acota la zona donde se quiere aplicar e identificar los sitios más idóneos, para luego ir haciendo la recopilación de estos datos hidrogeológicos que están geoespacializados en esta zona. Y por último, se hace el reprocesamiento para un análisis de decisión multicriterio mediante un software SIG, en donde está ya parametrizado y categorizado para identificar las distintas zonas de mayor potencial para hacer un proyecto de recarga. El primer producto asociado al servicio, como les comenté, era esta primera parte, que era un reporte técnico. Por supuesto tiene su estructura de los contenidos que contiene este reporte, donde destaca, por una parte, se menciona en el marco legal las consideraciones que deben tener a la hora después de un futuro proyecto de realizar, de continuar con la línea o el eje de la ruta del proyecto de recarga, los aspectos técnicos también que se deben considerar, la descripción del área donde se definió, asociado a los parámetros geológicos, parámetros elásticos del acuífero, y la infraestructura hídrica que puede estar asociada a las distintas zonas. Háblese de canales, sistema de servicio sanitario rural, el propio río, todo eso, infraestructura que pueda existir alrededor de los distintos sitios, son identificados y caracterizados. Con la última parte, que son los resultados. Por supuesto que se muestran acá las zonas potenciales y la caracterización hidrogeológica de estas zonas identificadas. Como por ejemplo, acá hay un lugar donde se fue a visitar. Si es necesario, por el cliente se realiza una visita en terreno, para si es que él ya ha identificado algún sitio y quiere ser contrastado con la identificación por parte de información hidrogeológica asociado al sitio. Por ejemplo, aquí está demarcado de color rojo el área que el usuario estima conveniente para realizar un proyecto de recarga, y eso después se contrasta con los resultados que obtenemos nosotros por la aplicación del servicio. Acá está ya un producto final, el cual se aplicó en una cuenca. Esta cuenca se puede ser fácilmente parte de la cuenca, una subcuenca, el área lo determina el cliente para ser aplicado. Y se muestran las categorías donde de color rojo, por supuesto, están las zonas con menos potencial para hacer recarga. Las de color crema son de zonas moderadas, y de color verde son las zonas con mayor potencial para realizar un proyecto de recarga de acuífero. Y a su izquierda son los distintos insumos que se recopilaron para hacer, que son partícipes luego del éxito de este resultado, de este servicio que se aplica. Para finalizar, mencionar que deben existir algunas consideraciones al momento de la contratación de un servicio de este tipo, en donde
como utilizamos información SIC de datos hidrogeológicos, principalmente utilizamos a partir de los estudios que ya se han realizado, que gran parte de la zona están ya identificados, tienen su propio estudio de hidrogeológico, estratigrafía de distintos pozos, que a nosotros nos sirven como insumos para ser aplicados dentro de la identificación de sitios potenciales. De lo contrario, habría que realizar los estudios pertinentes mediante pruebas de infiltración, caracterización de las propiedades hidrogeológicas de la zona, mediante geofísica principalmente, levantamiento de los pozos que puedan existir y sus distintos niveles, y por supuesto, por último, sistematizar toda esta información levantada a los productos SIC, y con ello finalizar con la aplicación de nuestra metodología para identificar los sitios. Eso consta en este servicio de identificación de sitios. Muchas gracias por su atención. Agradecemos la presentación de Sebastián Norambuena, director de la línea de recarga artificial de acuíferos de nuestro consorcio. Y bueno, para finalizar esta etapa de presentaciones, invitamos a continuación a Manuel Soto, quien es ingeniero forestal y director de la línea de sistema de gestión APR de nuestro consorcio, quien nos expone la presentación titulada Sistema Integrado de Gestión de Información para Servicios Sanitarios Rurales. Gracias, Camila. Buenas tardes a todas y a todos. La idea es también acá presentarle un poco ya lo que le adelantaba el colega Aldo Tapia, que tiene que ver en este caso con esta plataforma, este sistema integrado de gestión de información para servicios sanitarios rurales, que por un lado conversa con los sistemas de telemetría, pero al mismo tiempo también tiene otras particularidades y otras bondades en el sentido de que es una herramienta que hemos venido desarrollando en conjunto con un par de APRs pilotos para ir haciendo frente a todas estas necesidades adicionales o nuevas necesidades que tienen los sistemas de APR en cuanto a la gestión y su información de diverso tipo, generalmente para ser presentada a la autoridad y también, por cierto, para el ordenamiento propio de los sistemas sanitarios rurales, pensando en que buscamos dar un salto cualitativo en cuanto a los niveles de gestión y desempeño de estos para con la comunidad. Primero contarles un poco acerca de este sistema de información, el sistema integrado de gestión de información que es SIGI. En el fondo, ¿quiénes son los usuarios? Bueno, principalmente los usuarios son los servicios de agua potable rural, o también conocidos en la actualidad ya como servicios sanitarios rurales, tanto a nivel dirigencial, a nivel administrativo, como también sus operadores, quienes pueden hacer uso de distintos componentes de esta herramienta que vamos a revisar a continuación. También hemos creado la opción de que existan usuarios visualizadores de información, que si bien ellos no gestionan directamente información ni datos, sí son usuarios que pueden estar dentro de la organización de los APR como usuarios revisores, ya dentro de los comités revisores de cuentas o algún otro tipo de entidad dentro del mismo sistema de APR que se encargue de gestionar, de ver cómo se ha ido desarrollando la gestión del sistema. Pero al mismo tiempo también hemos pensado en usuarios institucionales que potencialmente pudieran acceder a parte de la información de estos sistemas sanitarios rurales, hablando principalmente en algunos tipos de organismos públicos que tienen que ver principalmente con la tutela de este tipo de servicios. Bueno, como todo sistema de información, en este caso contamos con una base de datos y un sistema de proceso que permite atender requerimientos de información tanto como de parte de los usuarios que habíamos ya comentado, como al mismo tiempo también algunos requerimientos de información automatizados para generar ciertas respuestas al sistema. Nuevamente, estas respuestas se entregan a los usuarios para que tomen las decisiones pertinentes. Estas respuestas pueden ser reportes, avisos o alertas y también documentos de información para descarga. El trabajo con SIGI, nuestra propuesta principalmente va en estos puntos que vamos a detallar a continuación, que tiene que ver en primera instancia al momento de comenzar a implementar esta herramienta, desarrollar un diagnóstico sobre el sistema sanitario rural. Ya nosotros a la fecha hemos trabajado inicialmente con dos sistemas, con uno partimos con el APR de Guayihuayca como APR piloto, al cual después se sumó el APR del Tambo, y estamos también trabajando ya con el APR de Cárcamo, en este caso de la provincia de Choapa. Como les comentaba anteriormente el colega Aldo Tapia, se ha implementado un sistema de telemetría. Este sistema de telemetría conversa con nuestra plataforma. Esa es la idea, que esto esté en línea posteriormente y podamos también gestionar parte de esa información que se genera desde la telemetría, pero al mismo tiempo también, como les decía, todo este otro tipo de información que los sistemas de APR tienen que ir gestionando.
Posteriormente a este diagnóstico, nuestra propuesta metodológica establece un proceso de alfabetización digital, que es básicamente nivelar un poco por decirlo así, los conocimientos de la parte administrativa y de la parte operacional del sistema de APR, el conocimiento de las personas que lo conforman, de manera después de comenzar con el proceso de capacitaciones para implementación de estos módulos de gestión de información. El primer módulo tiene que ver con la caracterización de los servicios sanitarios rurales, ya vamos a ver un poco más en detalle de qué se trata este módulo, y siendo el módulo 2 que tiene que ver con la operación de estos servicios, es decir, básicamente el monitoreo, ya sea en tiempo real o mediante datos ingresados por los propios usuarios, de la información de producción y todas las variables relevantes que los APR gestionan o deberían gestionar en su producción de agua, en su distribución a la población. Al mismo tiempo, yo también espero que podamos revisar algunos aspectos de reportabilidad de la plataforma y algunos otros aspectos del empaquetamiento tecnológico, porque bueno, ya cabe destacar que este es un producto que ya lo tenemos en su primera versión desarrollada y por lo tanto ya está disponible para ser implementado en los sistemas de APR, tanto de la región de Atacama como de la región de Coquimbo, de Valparaíso, pero al mismo tiempo también la naturaleza de los servicios de sanitarios rurales también potencialmente podría ser en cualquier otro sistema a lo largo del país. Dentro del primer proceso, como les decía anteriormente, nuestra propuesta es desarrollar una evaluación que nosotros denominamos metodología para evaluación ex ante y ex post. En el fondo lo hacemos en dos estadios temporales. Un primer estadio cuando nos acercamos al trabajo, cuando comenzamos el trabajo de gestión de información con el APR. Esta evaluación pretende, primero que nada, determinar cuáles son los puntajes en cuanto, darle un carácter cuantitativo a la caracterización de la información o cómo se está gestionando la información dentro de la APR, cuáles son sus capacidades y al mismo tiempo también cuáles son sus respuestas ante los requerimientos de esta gestión de información que necesitan desarrollar. Estamos hablando de gestión de información básica, información sobre el licenciamiento. Cuando hablamos sobre licenciamiento es la información que tiene que ver con la Ley de Servicios Sanitarios Rurales, cuánto han avanzado en esos aspectos. Al mismo tiempo también la operación del servicio, proceso de toma de decisiones, monitoreo de la operación. Aquí ya estamos hablando de datos de telemetría o algún otro tipo de datos que ellos estén tomando tal vez a mano, pero qué se está haciendo con esa información. Y después ver también si es que están monitoreando o no sus niveles de satisfacción de servicio a la localidad. El módulo de caracterización de servicios sanitarios rurales principalmente responde a todo este abanico de información que no tiene que ver con el orden de magnitudes hidrológicas de datos, sino que tiene que ver con otro tipo de información, tales cuales tienen que ver con la infraestructura de oficinas, infraestructura en general que conforma la APR, información sobre el directorio, trabajadores, clientes, planos, información general de operación, tipología y también otro tipo de documentos. Aquí tenemos unos pantallazos que nos muestran de manera breve las potencialidades que tiene la herramienta, que en el fondo es trabajar toda esta información que generalmente los sistemas de APR, si es que la tienen muchas veces en carpeta, y en este caso nuestra propuesta es que toda esta información pase a tener un carácter digital. En cuanto al módulo de operación, tal cual como lo mencionaba ya el colega Aldo Tapia, existe un abanico de posibilidades en torno al monitoreo de ciertos parámetros, en este caso en tiempo real, buscando mejorar la eficiencia del uso de los recursos hídricos que está gestionando el sistema de APR. Nosotros ya en una primera instancia implementamos sobre el APR de Guayihuayca 4 sensores distribuidos en 3 nodos. El primer nodo tiene el nivel freático y la caracterización del volumen producido, de los caudales que se están generando desde el pozo. Al mismo tiempo también la posibilidad de monitorear el volumen distribuido y también tenemos un sensor de cloro libre en la red de distribución ya dentro de la localidad. Es así entonces que, aparte de esa información de todos estos parámetros que se están monitoreando, al mismo tiempo también con los niveles de producción diarios y mensuales, se puede hacer entonces comparativa con los volúmenes facturados y también hacer un seguimiento a cuáles son los niveles de pérdida mensuales que tienen estos servicios de APR. También está la posibilidad de generar alertas cuando alguno de los parámetros se sale de escala o fuera de ciertos valores preestablecidos que también en la misma se pueden gestionar a través de la plataforma. Por lo tanto, podemos ir tomando decisiones rápidamente apenas sucedan este tipo de eventos y estos avisos llegan al operador y también a los administradores de la plataforma.
En cuanto a la reportabilidad, bueno, estamos ya pensando en hacer frente a todos estos requerimientos de información que tienen los servicios públicos con respecto a la APR. En este caso tenemos dos ejemplos puntuales. El primero que tiene que ver con la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, ¿ya? Y también con la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Son dos ejemplos en los cuales tenemos, para el primer caso, la posibilidad de, una vez ingresada la información de diverso tipo, como les decía, información legal, información también de datos de clientes, datos de quienes conforman el APR, bueno, está la posibilidad también incluso de generar informes e incluso el formulario de solicitud de inscripción en el registro de operadores, que es una de los pasos que tienen que dar los sistemas de APR para solicitar a la Subdirección de Servicios Sanitarios su inscripción en este registro. Todo este proceso se puede hacer de manera bastante rápida y automatizada una vez que, por cierto, la información se ha ido gestionando en los tiempos que corresponden. Al mismo tiempo también generar informes para la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que tiene que ver en este caso con la producción mensual, producción diaria, de cada, un informe mensual que se realiza mensualmente, de información diaria respecto a los niveles de producción, pero al mismo tiempo también información mensual respecto a algunos eventos, tanto de registro de cortes u otro tipo de problemas que tengan los sistemas de APR. Esos eran dos ejemplos, como les digo, del trabajo que ya se está desarrollando. La plataforma ya está implementada y en este caso ya estamos viendo aquí algo de material que nosotros queremos poner a disposición de los servicios sanitarios rurales, también de algunas otras instituciones públicas que tengan que ver con los servicios sanitarios, de manera de poder fomentar un poco. Podemos ver ahí cómo hacemos para implementar la plataforma en nuevos y más sistemas de APR. ¿Ya? Nuestras principales tres propuestas son en gestión de la información, del total de la información en lo posible de los sistemas de APR, control, por cierto, de las variables hidrológicas y de los procesos de operación que están llevando a cabo, y al mismo tiempo también respaldo a toda esta información para que pueda estar disponible en primera instancia para el servicio de APR y al mismo tiempo también para cuando los requerimientos de la autoridad así lo ameriten. Básicamente eso es lo que les quería comentar. Agradecemos la presentación de Manuel Soto, ingeniero forestal y director de la línea de Sistema de Gestión APR de nuestro consorcio. A continuación, damos paso a poder resolver todas las preguntas que fueron realizadas a través del chat o alguna consulta. Un par de minutos para eso. Luis, por el momento no hay preguntas en el chat. Quizás deberíamos pasar enseguida al conversatorio. Bueno, Sí, gracias Camila. Agradecer de nuevo a los expositores, ¿cierto? Directores, líderes de línea que estuvieron presentes y van a seguir presentes, digamos, para atender consultas que persistan respecto a lo que han presentado. Mira, yo quisiera decir que en el fondo está este tipo de actividades donde nosotros estamos mostrando, digamos, las particularidades ya de nuestras tecnologías, de nuestras soluciones. Creemos que tiene que ser una actividad más frecuente. Justamente estamos en un momento donde hay una primera camada de soluciones que ya están listas para mostrar y vienen otras todavía. Y queremos aprovechar estos momentos, digamos, para compartir y recibir de parte de ustedes observaciones, dudas. Nosotros estamos pensando en que algo se les puede ocurrir también a ustedes respecto a estas funciones que presentan estas soluciones, estos desarrollos, y que de pronto pueden tener otros usos. Inclusive de pronto consultas o proposiciones respecto a nuevos usuarios que ustedes puedan tener en mente. Así es que, en el fondo, este momento lo tenemos, Paola, que es parte del equipo también, Paola Rojas, tiene preparada una serie de preguntas que puede pasar a mostrarla, si es que puede, Paola. Luis, antes de pasar con Paola, llegó una pregunta que quizás podríamos resolver Ya, antes de entrar de lleno démosle. con el trabajo. Sí, Muy bien, muy bien. dice, la pregunta la hace Alam, ingeniero civil con especialidad en recursos hídricos y medio ambiente de la Universidad Católica del Maule. Dice, con respecto al muro transversal de gaviones para embalses subterráneos,
cuánto es su esperanza de vida, lo digo por la erosión que se puede generar por los distintos tamaños de partículas. Lo otro, para saber cuánto es la escorrentía que proviene de aguas arriba, ¿están ocupando alguna plataforma que contenga base de datos históricas de caudales? ¿Y de cuánto es el periodo del uso de estas bases de datos? Gracias, muchas gracias, Alan. Con respecto a, bueno, voy a partir por el cálculo hidrológico, el estudio hidrológico. El estudio hidrológico se hace para caudales con periodo a retorno de 200 años. Se ha utilizado la fórmula de Peñuelas y también lo que indica la DGA en su manual, disculpen, no recuerdo cómo es el método, para poder hacer las estimaciones de escorrentía potencial en función a el área y a la precipitación de estaciones o sea, estaciones meteorológicas cercanas. En base a eso se hace la estimación de los caudales medios mensuales de un año, digamos que en función al, ¿cómo se llama? Se me olvidó, el porcentaje de excedencia, funciona a porcentaje de excedencia. Y en base a ello se estima cuál es el caudal potencial que podría estar escurriendo con un evento o sea, con un evento precipitación con una probabilidad de excedencia del 85%. Eso por el lado de el cálculo del caudal. O sea, no ocupamos bases de datos históricas de caudales porque al final depende mucho de la forma de la microcuenca que va a estar aportando agua hacia la barrera. Con respecto a la vida útil y a la mantención, claro, es cierto que, como les había mencionado, este tipo de obras controlan la erosión, es decir, como la controlan, significa que esta barrera está acumulando erosión que se puede estar generando agua abajo de la barrera. En consecuencia, se hace deposición de material agua arriba. Entonces, bueno, de vez en cuando, en función a cómo han sido los últimos años, hay que sí hacer una mantención, de traer una retro y de ir limpiando un poco, e ir removiendo este material que puede estar depositado en el agua. Con respecto a, ya, por los distintos tamaños de partículas, ya. Hay otra cosa que también ocurre en este tipo de barreras, que es cuando se empieza a formar este lago artificial en la barrera, el material, por efecto del agua, digamos que empieza a disminuir la densidad aparente del suelo donde se produce la inundación, y esto genera que se levante un poco el suelo en el lugar de la barrera. Y eso en parte igual es súper bueno porque facilita a la infiltración una vez ya empieza a acumularse el agua, y va evitando de que se vaya formando una costra en el suelo. Entonces, como que se levanta un poco el suelo, se suelta un poco el material y se facilita la infiltración de esa forma. No es algo que se había pensado inicialmente, pero bueno, en la práctica es como hemos observado que ha funcionado la barrera. Aquí, al menos en la zona cercana donde estamos, hay 2 barreras construidas. No sé si respondí ahí todo o me falta algo. Sí, muchas gracias, Aldo, por tu respuesta. Ah, sí, sí, si se Sí, solidifica el muro, sí, lo que- justamente se obtiene una mayor resistencia. Lo que igual es interesante, que parte de la resistencia del muro se va formando con el tiempo por la acumulación también de material donde está la membrana de HDPE. Claro, uno podría solidificar o sea, el muro, haciendo quizá una lechada de concreto y echándola entre medio de los aviones y de esa forma darle mayor estabilidad al muro. Hasta el momento, el muro ha resistido bastante bien. No hemos tenido problemas de estabilidad, inclusive después de lo que mencionaba recién, de que donde se acumula el agua se empieza a soltar un poco el suelo, pero como también los aviones tienen un peso bastante considerable, son bastante estables en el lugar donde o sea, donde están instalados. Y además,
como se hace una zanja, los aviones no se instalan superficialmente, sino que hay un metro y medio de profundidad en la instalación de los aviones, que eso obviamente ayuda a que sea mucho más estable. Perfecto, muchas gracias, Aldo. No viendo más consultas, ahora sí damos paso al conversatorio, Luis. Sí, es importante, Alan, gracias de nuevo por tus consultas, que esto está pensado en áreas de secano, ¿cierto? Lo cual igual es un punto a tener en cuenta cuando se quiere mirar, digamos, otros posibles usos, digamos, en otros lugares geográficos puntos geográficos de este país. ¿Mm? Eh, bueno, y como les decía, la primera parte era preguntarles si es que todavía existen dudas acerca de los métodos, ¿cierto? Las soluciones que se presentaron, si hay dudas acerca de su funcionamiento finalmente o de la aplicabilidad de estos servicios. Y esto es una pregunta abierta al público. ¿Alguien en algún lado persiste alguna duda respecto a algo que no se haya entendido bien en lo que se expuso recién? ¿Mm? Ya, de igual manera, para nosotros es importante poder ir recalcando, ¿cierto?, la idea de las cuestiones que se vienen a presentar y solucionar hoy día, o a presentar, digamos, como solución. Las exposiciones de Aldo tienen que ver, ¿cierto?, con los embalses subterráneos y con digamos, dispositivos y sistemas para aplicar telemetría a procesos de gestión hídrica, ¿ya? La presentación de Sebastián, en algún sentido se parece, porque en el caso de Aldo hablaban de ubicar, ¿cierto?, los lugares, clasificar los lugares aptos para la ubicación y la construcción de embalses subterráneos. En el caso de Sebastián, se presentan lugares aptos para establecer puntos de recarga artificial de acuífero, ¿ya? Ambos son problemas de localización, ¿ya? Después tenemos la presentación, ¿cierto?, de Manuel, que nos presenta un sistema de gestión que enlaza con algunos problemas de organización, ¿cierto?, de administración de archivos, pero también de cómo se preparan la presentación de información y reporte a las instituciones cabeceras, como la DOH o la Superintendencia de Servicios Sanitarios, y también tiene la particularidad de enlazarse con equipos de telemetría, como los que presentó obviamente Aldo, y que en el fondo, u otros, digamos, y que en el fondo le dan una versatilidad a esta herramienta como para poder enfrentar un nuevo ciclo de organización, ¿cierto?, en el mundo de los APR, ¿ya? Que se entiende que son demandas del Estado, requerimientos nuevos que exigen un nivel de organización superior al que se ha mostrado por el promedio hoy día. Apareció una pregunta también, nuevamente creo, en el chat, si no me equivoco. O idea Sí, mía, ¿no? así es, Luis. Dice, sobre la primera pregunta, veo que para la gestión y control de caudales tienen mástiles con paneles solares. ¿Cuántas horas, días funcionan siendo autosustentable hasta volver a tener alguna conexión eléctrica? No sé qué mástiles se refiere, pero sí podría responder la pregunta desde bueno, mi conocimiento. Que bueno, cuando uno instala un sistema de monitoreo de recurso hídrico, se debe evaluar el lugar donde se va a instalar. Bueno, existen diferentes maneras de poder calcular los requerimientos, o sea, la oferta energética a partir de energía solar. Bueno, existen diferentes plataformas y fórmulas de cálculo para poder obtener eso, y en función a la oferta disponible, digamos por unidad, por watt por metro cuadrado, se calcula cuánto es el requerimiento de paneles solares que se debe colocar,
en función al gasto energético del sistema de monitoreo. Hay cosas que obviamente requieren más energía que otras. Por ejemplo, si estamos hablando de la gestión, si estamos hablando de que a partir de una orden se va a ejecutar una orden que parte desde algo digital y se transforma en algo físico, como podría ser la activación de una válvula solenoide, obviamente el requerimiento energético de esa acción es superior. Por ende, cuando se quiere realizar algo así, algo que a partir de una orden electrónica pase a algo físico, ahí el requerimiento energético aumenta. Pero no, o sea, todos estos sistemas son sustentables en el tiempo. Los cálculos se deben realizar para las condiciones más extremas, que en este caso es el invierno. Entonces, en función a la capacidad de radiación incidente, que esa está dada por la distancia de la Tierra del Sol, y también por la posición de la Tierra en este hemisferio durante el invierno, y también considerando cuál es el promedio de días nublados que tiene el invierno sobre la posición donde va a estar instalado el sistema, y eso se puede obtener mediante imágenes de satélite o mediante satélites geoestacionarios como GOES. Uno con eso calcula cuánto es el requerimiento energético y en función a la oferta se va calculando los metros de panel solar, llevémoslo a esa unidad, metros de panel solar para poder, eh, eh, entre comillas, compensar los requerimientos en watts y también tener la oferta en watts por metro cuadrado. Y esos requerimientos energéticos tienen que ser sustentados para al menos de atardecer a amanecer, que son los periodos donde no va a haber energía directamente de los paneles solares. Entonces, al panel solar se le acompaña una batería que va a ser la encargada de ir dotando de energía al sistema mientras no haya una fuente de energía, que en este caso es el sol, durante la noche. No sé si ahí puedo responder la pregunta. Bien. Claro, en cierta forma, si entiendo bien también, Aldo, la demanda de energía cuando uno hace solo monitoreo es distinta de cuando hace monitoreo y control, ¿cierto? Ujú. Ah, disculpen, Al mismo tiempo. me falta algo, ay, chuta, disculpe, le pegué el micrófono. Me falta algo súper importante que es la frecuencia de envío de información. Es decir, el usuario, el cliente, cada cuánto tiempo va a requerir la información. Porque igual otro proceso que es súper desgastante en términos energéticos es la conexión por redes de telefonía. Entonces, cuando el envío de información se produce por red 2G, 3G o 4G, el gasto energético aumenta bastante. Es diferente quizá utilizar radiofrecuencia, utilizar Wi-Fi, obviamente pensando en lugares muy, muy contados con la mano, que obviamente no todos lados tenemos Wi-Fi, y no sé, pues, si estamos pensando en una caseta, en una PR que está al lado de una oficina que tiene Wi-Fi, quizá ahí podría ser la alternativa. Pero en términos generales, si es que se envía la información de forma bien frecuente, pensando en un dato cada minuto, obviamente ahí el requerimiento energético va a ser bastante grande, porque ¿cómo funcionan estos sistemas? Estos sistemas están, comillas, dormidos durante el tiempo que no se está monitoreando, y cuando se monitorea, despiertan, empiezan a consumir energía de forma significativa, porque casi no significativo mientras están dormidos. Empiezan a realizar cada una de las tareas y finalmente ya cuando envían la información, ahí se produce el mayor gasto energético. Entonces, cuando se calcula cuál va a ser el consumo energético de un sistema de monitoreo o de monitoreo y gestión, hay que tomar en consideración la frecuencia de muestreo, porque eso es súper importante, y también la frecuencia de envío de información, porque son súper importantes para poder llegar al cálculo final. Entonces, si las condiciones son muy extremas y no hay no sé, pues, digamos, pensando en que no vamos a colocar un panel solar gigante y no vamos a ocupar baterías, no sé, pues, muy, muy grandes, sino que un sistema relativamente compacto, ahí la alternativa es enviar la información con una menor frecuencia y ocupar un sistema, digamos, que es relativamente compacto y pequeño y no tan llamativo, porque al final estos tipos de sistemas igual están expuestos a la población y lamentablemente en algunos casos o se vandalizan o se roban. Entonces, hay que tratar de que no sean tan llamativos. Mm, Salió una nueva pregunta también de Alan. sí,
Parece que está dirigida más a Manuel. Sí. A ver, Dice, sí, sí. Te escucho, Luis. no, que iba a proceder a leer la pregunta para el resto de los asistentes. Dice, consulta, ¿el cliente puede manipular el software que ocupan o realizan alguna capacitación para que el cliente pueda manejar el manejo y pueda manejar y controlar, ¿cierto?, los caudales? ¿O es la misma consultora quien se encarga? Hace alusión, ¿cierto?, al manejo de sensores por un lado, pero también del software que se mostró. ¿Cómo aproximarías tú la respuesta, Manuel, por ejemplo, en el caso tuyo? Bueno, primero recordar que esta plataforma es una plataforma que está implementada en un servidor central y en el fondo es un servicio web, que es los servicios de APR al cual pueden acceder, o sea, con su nombre de usuario, su contraseña, y acceden a los servicios de la plataforma y van cargando su información y gestionando sus datos. Ahora, otro punto importante es recalcar que los dueños de la información, por cierto, son los sistemas de APR, y esta información se entrega eventualmente a quien ellos puedan decidir a quién se entregue en el fondo. Y sobre el tema de manipular el software, bueno, en este caso no sería tan factible esto, ya que esto es un sistema que está, como les digo, implementado en un servidor que tiene bastante buenas particularidades en torno a los temas de seguridad. La información sí en algunos momentos es posible descargarla, ¿ya? O generar los links respectivos para presentarla a la autoridad, y ahí veo como un poco dificultoso igual que se puede alterar este tipo de información. Ahora, generalmente es información propia de los mismos servicios, o sea, no debería haber una alteración por ese lado. Ahora, distinto sería el tema de los datos propiamente tales, si es que se interviniera la base de datos, pero eso también es un tema bastante especializado, si es que algo así se produjera. No lo veo en este sentido como parte de eventualidades que pueda desarrollar alguien dentro de la PR. Al mismo tiempo, también los reportes que se generan, si bien se alimentan de los datos, generalmente están construidos a base de esquemas de cálculo y de indicadores a partir de la información base. Estamos recordando, y en este caso tal vez Aldo un poco tocó el tema al respecto a que en la base de datos, por lo menos en el caso de SIGI SSR, la información hidrológica que estamos registrando es información que se registra en ya sea niveles freáticos, caudales que se han ido generando o niveles de cloro cada 10 minutos. ¿Ya? Y esta información, por cierto, se procesa y se obtiene algunos indicadores, ya sea diarios o mensuales, y esta es la información que está a disposición de los servicios en pantalla. No obstante, también son poseedores y pueden hacer descarga del dato crudo, por decirlo así, este dato cada 10 minutos, y poder gestionar esa información en ese respecto. No sé si responde un poco la intención de la pregunta. Sí, ahí Alan dice que quedó claro. Dice que quedó claro, excelente. Aldo, ¿tú quisieras complementar algo o te parece también que fue suficiente la interpelación? No, está bien. Sí, sí, está súper bien. Ahora, ¿Cierto? claro, algo que quizás no mencionamos es que al final estos sistemas se adaptan, bueno, como ahí Alan está preguntando con respecto a la capacitación o algo asociado. Bueno, capacitar con respecto al uso de una plataforma web sí se puede hacer, es algo relativamente muy sencillo, pero la idea es que el usuario pueda visualizar, descargar la información y no tenga que configurar muchas cosas para que después no, en realidad, para que sea mucho más fácil la interpretación del usuario. Entonces, depende tipo de sensor o depende del módulo que se ocupe, la unidad de medida que se va a medir, por ejemplo, si estamos hablando en recurso hídrico, un caso súper eh, clásico es, por ejemplo, cómo vamos a medir el caudal instantáneo que ya sea está pasando por un canal o está pasando a través de un flujómetro. Existen muchos tipos
de unidades y obviamente hay usuarios que están más acostumbrados a ciertos tipos de unidades que a otros. Por ejemplo, hay algunos que les gusta trabajar más metros por hora porque después lo pueden llevar como un volumen diario de forma mucho más sencilla. A otras personas les gusta trabajar litros por segundo, etcétera. Van a ver ahí diferentes tipos de unidades o combinaciones de unidades en función a, obviamente, los gustos de cada uno de los usuarios. Entonces, dentro de la plataforma, sí lo que se puede configurar es como qué tipo de unidad se quiere desplegar dentro del gráfico. Entonces, de esa manera se puede facilitar mucho más la comprensión de la información por parte del usuario. Pero como ese tipo de cosas hasta el momento, yo creo que si es que nace una necesidad muy particular con respecto a un usuario de querer hacer ajustes de ciertas cosas, ahí sí se puede adaptar la plataforma incluyendo esa funcionalidad, si no, no es algo que sea muy complejo. Bien, Aldo. Hemos ido apuntando, ¿cierto?, las dudas. Nosotros esta actividad la hemos hecho anteriormente en esta misma semana en Valparaíso y anteriormente la hicimos en Coquimbo. Todas estas consultas también nos sirven, las vamos apuntando, es parte de nuestro afinar también, en cierta forma, los discursos, salen ideas nuevas también. Así es que eh, no sé si persiste alguna consulta, alguna recomendación que nos quisieran hacer. Esta no va a ser la última oportunidad en que nos vamos a encontrar. Van a quedar ustedes en nuestras bases de datos, ¿cierto? Eh, para que les contactemos cuando tengamos actividades de difusión respecto a estas novedades u otras, digamos, en líneas que no estamos comentando hoy día, digamos, líneas de trabajo que todavía no han madurado lo suficiente como para que sean ya expuestas sus resultados, expuestos sus resultados. Así es que, bueno, si no hay más consultas, si no hay más palabras, ¿cierto? Yo les sugiero que lo dejemos hasta acá. Eh, Quisiera nuevamente agradecer la asistencia, son fechas muy claves también para todos ustedes, para nosotros igual, se cierra un año, necesitamos nosotros también ir compartiendo estas temáticas, pero sabemos que son fechas especiales y estamos muy agradecidos de que hayan, de todas maneras, haber hecho un espacio en su agenda para contactar con nosotros, así que les enviamos un cariñoso saludo, digamos, de fin de año. Y bueno, les dejo con Camila que les va a dar algunas indicaciones finales. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, Luis, por sus palabras también. Y bueno, agradecemos la participación en este quinto comité ampliado y los dejamos más que invitados a participar de las futuras actividades de nuestro consorcio, las cuales serán informadas con anterioridad suficiente para que puedan sumarse, ya sea a través de los correos electrónicos, como también a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Asimismo, les voy a quitar un minuto más de su tiempo pidiéndoles que puedan contestar la encuesta de satisfacción que se desplegará en sus pantallas a continuación. Mientras la pueden completar esta encuesta, aprovecho también de invitarlos a todos y todas a formalizar su participación dentro del comité ampliado de nuestro consorcio, el cual tiene por objetivo disponer de una instancia de participación activa entre los actores vinculados al recurso hídrico en las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso, esto para dar a conocer las problemáticas, acercar soluciones y generar vinculación, con el fin de poder aportar en la implementación de nuevas fuentes hídricas y eficiencia en su uso. ¿Me avisas, Paula, cuando estemos ok con la encuesta? ¿Quedan 10 segundos? Sí. ¿Alguien que quisiera entregar algunas palabras de cierre antes de ya comenzar a despedirnos? Ya, me avisan que estamos listos con la encuesta de satisfacción. Bueno, muchas gracias y que tengan muy buena tarde. Gracias, Gracias felices fiestas. a todos y a todas, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias.